En el corazón de León, Guanajuato, donde las calles parecen tranquilas y las familias se conocen por generaciones, nadie imaginaba que detrás de una sonrisa inocente se escondía una historia que haría temblar a todo el país. Una casa modesta, con paredes llenas de fotos familiares, se convirtió en el epicentro de un secreto tan oscuro que ni los más cercanos pudieron verlo venir. Porque esta historia no empieza con sangre. Empieza con confianza. Y termina con un descubrimiento que nadie podrá olvidar. Los abuelos la criaron como a una hija. Para ellos, era la niña perfecta, estudiosa, educada, siempre dispuesta a ayudar. Cada domingo, la mesa se llenaba de risas, de anécdotas, de planes para el futuro. Pero mientras ellos soñaban con verla graduarse, ella soñaba con algo más, algo que nadie podría imaginar. Porque detrás de esa mirada tranquila había una mente que planeaba, que calculaba, que escondía un deseo que no tenía nombre. Una tarde cualquiera. La policía tocó la puerta. No era una visita rutinaria. Traían preguntas, traían sospechas. ¿Conocen a esta persona?, dijeron, mostrando una foto. Los abuelos se miraron confundidos. Era su nieta. ¿Por qué estaba en esa imagen? ¿Por qué la buscaban? La respuesta llegó como un golpe seco: 3 muertes, 3 escenas que parecían no tener conexión, hasta que el nombre de ella apareció en todas. No había pruebas directas. Solo indicios. Conversaciones en redes sociales, movimientos extraños, objetos encontrados en lugares donde nunca debieron estar. Los abuelos defendieron su inocencia. Es imposible, decían. Ella no haría algo así. Y mientras tanto, la investigación avanzaba como una sombra que se extendía por cada rincón de la casa. Porque lo que parecía un rumor pronto se convirtió en una verdad que nadie quería aceptar. ¿Quieres saber lo más perturbador? Mientras la policía buscaba respuestas, ella estaba ahí, sentada en la sala, tomando café con calma, escuchando cada palabra sin parpadear. Como si todo fuera un juego. Como si cada pregunta fuera parte de un plan que ya tenía escrito. Y ese plan apenas comenzaba. La historia de la nieta parecía perfecta desde el principio. Los abuelos la habían criado con amor, en una casa donde las paredes estaban llenas de fotos familiares y recuerdos de fiestas. Para ellos, era la niña ejemplar, buenas calificaciones, sonrisa constante, siempre dispuesta a ayudar en la cocina o cuidar el jardín. Cada domingo, la mesa se llenaba de risas, de planes para el futuro, de conversaciones sobre la universidad. Nadie imaginaba que detrás de esa imagen impecable se escondía algo que haría temblar a toda la ciudad. Pero las señales estaban ahí, aunque nadie quiso verlas. Desde pequeña, tenía una fascinación extraña por las historias oscuras. Leía libros sobre crímenes reales, veía documentales sobre asesinos seriales, y cuando alguien le preguntaba por qué, respondía con una sonrisa tranquila: es curiosidad. Los abuelos lo tomaban como algo normal, como una fase. ¿Quién no se interesa por cosas raras en la adolescencia? Pero lo que ellos no sabían era que esa curiosidad se estaba convirtiendo en obsesión. El primer giro llegó cuando encontraron una libreta escondida en su habitación. No era un diario común. No había frases sobre amigos, ni dibujos, ni sueños. Solo listas. Nombres, fechas, lugares. Al principio pensaron que eran personajes de algún libro, hasta que reconocieron uno, el vecino de la esquina, el que había desaparecido meses atrás. El corazón de la abuela se detuvo por un segundo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué estaba escrito ahí? Decidieron no decir nada, convencidos de que debía ser una coincidencia. Pero la coincidencia se convirtió en pesadilla cuando la policía volvió a tocar la puerta. Los agentes traían más preguntas, más fotos, más sospechas. 3 muertes, 3 escenas que parecían no tener conexión, hasta que el nombre de ella apareció en todas. Los abuelos defendieron su inocencia con uñas y dientes. Es imposible, decían. Ella no haría algo así.
pero mientras ellos hablaban, la nieta estaba sentada en la sala de arriba, tomándote con calma, escuchando sin que nadie lo supiese cada palabra sin parpadear. Como si todo fuera un juego. Como si cada pregunta fuera parte de su plan que ya ha comenzado. La policía no tenía pruebas suficientes para arrestarla. Solo indicios, preguntas y respuestas que señalaban a sus personas, pero nada más que hipótesis sin contrastar. Conversaciones en redes sociales, movimientos extraños, objetos encontrados en lugares donde nunca debieron estar. Así que se fueron, dejando atrás una advertencia: si saben algo, llámenos. Los abuelos cerraron la puerta, sintiendo que el aire se había vuelto más pesado. Y cuando voltearon, la nieta estaba atrás de ellos. Ella sonrió. Una sonrisa que no era sonrisa. Una sonrisa que parecía decir: esto apenas comienza. La calma aparente en la casa de los abuelos se convirtió en una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Después de la visita de la policía, cada rincón parecía esconder preguntas sin respuesta. ¿Por qué su nieta estaba en esas fotos? ¿Por qué su nombre aparecía en una investigación de homicidios? Ellos querían creer que todo era un error, una coincidencia absurda. Pero las coincidencias empezaron a desmoronarse cuando los detalles salieron a la luz. La investigación reveló algo inquietante: las 3 víctimas no tenían conexión aparente entre sí, pero todas habían estado en lugares donde la nieta también estuvo. Una cafetería en el centro, un gimnasio en la colonia León Moderno, y una librería cerca de la universidad. Los abuelos recordaban esas salidas como parte de su rutina normal. Va a estudiar, decían. Va a leer. Nunca imaginaron que esas visitas eran el escenario de algo mucho más oscuro. La policía encontró objetos personales de las víctimas en una mochila que pertenecía a ella. No estaban escondidos en un lugar remoto, sino en su habitación, entre cuadernos y libros. Un reloj, una pulsera, un llavero. Cuando los abuelos lo vieron, sintieron que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo habían llegado ahí? ¿Por qué los tenía? Ella, con la misma calma de siempre, respondió: me los regalaron. Una respuesta fría, sin titubeos, que dejó a todos helados. Pero lo más perturbador estaba por venir. En su computadora, los agentes hallaron búsquedas que parecían sacadas de una mente obsesionada, como desaparecer sin dejar rastro, veneno casero fácil, patrones de asesinos seriales. Los abuelos escuchaban cada palabra como si fueran golpes. Querían gritar que era inocente, que todo tenía una explicación. Pero en el fondo, algo empezaba a quebrarse. Porque esas búsquedas no eran curiosidad. Eran preparación. Mientras la policía armaba el rompecabezas, la nieta seguía comportándose como si nada pasara. Se sentaba en la sala, tomaba café, veía televisión. Incluso sonreía cuando los agentes se iban. Una sonrisa que no era sonrisa. Una sonrisa que parecía decir: no tienen idea de lo que viene. Los investigadores descubrieron que había más nombres en su libreta. No 3. No 5. 10. 10 nombres, con fechas y lugares. Algunos ya estaban muertos. Otros, aún respiraban, pero no por mucho. Los abuelos, desesperados, intentaron hablar con ella. ¿Qué significa esto?, preguntaron, mostrando la libreta. Ella los miró con calma, como si la pregunta fuera absurda. Es solo un juego, dijo. Pero su mirada no tenía nada de juego. Tenía algo que los hizo retroceder, una frialdad que nunca habían visto en esos ojos. Y en ese momento, lo entendieron. La niña que habían criado no existía. En su lugar, había alguien más. Alguien que había aprendido a mentir, a manipular, a matar. La policía recibió una llamada anónima. Otra víctima. Otra escena. Y en las cámaras de seguridad, una figura que todos reconocen. Ella. Caminando con calma, como si la muerte fuera parte de su rutina. Los abuelos escuchan la noticia mientras ella está en la cocina, preparando té,
tarareando una canción. Como si nada hubiera pasado. Como si todo fuera normal. Pero nada era normal. Nada volvería a serlo. La calma aparente en la casa se había convertido en una tensión insoportable. Cada rincón parecía observarlos, cada objeto parecía tener un significado oculto. Después de la libreta con nombres y la visita de la policía, los abuelos empezaron a mirar a su nieta con ojos distintos. Querían creer que todo era un error, pero las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas que nadie quería armar. Y lo peor estaba por venir, los primeros crímenes empezaron a revelarse con detalles que helaban la sangre. El primer asesinato ocurrió 6 meses antes, en una cafetería del centro. La víctima era una joven universitaria, conocida por todos como alguien amable y sin enemigos. La escena parecía un robo común, cartera desaparecida, celular extraviado. Pero la autopsia reveló algo inquietante, una sustancia extraña en su organismo, un veneno casero que no se encuentra en cualquier lugar. La policía nunca encontró al culpable. Hasta que revisaron las cámaras y vieron una figura que se repetía en otros casos, la nieta. Siempre en segundo plano, siempre con la misma calma, como si estuviera observando más que participando. El segundo crimen fue más brutal. Un hombre apareció sin vida en un gimnasio, con signos de estrangulamiento. No había cámaras en el lugar, pero sí en la calle. Y ahí estaba ella, caminando con una mochila, minutos antes del hallazgo. ¿Coincidencia? Los abuelos querían creer que sí. Pero la policía no. Porque en esa mochila, encontrada semanas después en su habitación, había una cuerda con fibras que coincidían con las del crimen. Cuando los agentes mostraron la evidencia, la abuela sintió que el aire se le escapaba. Debe haber una explicación, dijo con voz temblorosa. Pero la explicación nunca llegó. La nieta no negó nada. No se defendió. No lloró. Solo sonrió. Una sonrisa fría, calculada, que hizo que los abuelos retrocedieran un paso. ¿Por qué tienes esto?, preguntaron, señalando la cuerda. Porque me gusta estar preparada, respondió. Esa frase quedó grabada en la mente de todos. ¿Preparada para qué? ¿Preparada para quién? Y entonces, la policía encontró algo más, un archivo oculto en su computadora con mapas, horarios y nombres. No eran víctimas al azar. Eran personas que ella había estudiado durante meses. Cada movimiento, cada rutina, cada punto débil. Mientras los investigadores armaban el rompecabezas, los abuelos empezaron a recordar cosas que antes parecían insignificantes. La forma en que ella observaba a la gente en la calle, los silencios prolongados, las preguntas extrañas sobre cómo funcionan las cámaras de seguridad. Todo estaba ahí, pero ellos nunca lo vieron. Porque nadie quiere creer que la persona que amas es capaz de matar. Nadie quiere aceptar que la inocencia puede ser solo una máscara. Cada sonido parecía un aviso, cada mirada un interrogatorio silencioso. Los abuelos ya no podían dormir. Cada vez que cerraban los ojos, veían la libreta con nombres, los objetos encontrados en la mochila, las búsquedas en la computadora. Querían creer que todo era un error, pero la realidad se estaba imponiendo como un golpe seco. Su nieta no era la persona que ellos pensaban. Y lo peor estaba por venir. La policía había dejado la advertencia: si saben algo, llámenos. Pero los abuelos no sabían qué hacer. ¿Llamar y entregar a la niña que criaron? ¿O seguir creyendo en su inocencia? Esa pregunta los quemaba por dentro mientras la casa se llenaba de silencios incómodos. Ella, en cambio, parecía más tranquila que nunca. Caminaba por la cocina, preparaba su desayuno, tarareaba canciones. Como si todo fuera normal. Como si no hubiera una tormenta desatada a su alrededor. El primer gran giro llegó cuando la abuela decidió limpiar la habitación de su nieta. No era curiosidad, era desesperación. Quería encontrar algo que demostrara que todo era mentira, que la policía estaba equivocada. Pero lo que encontró fue peor que cualquier sospecha.
Debajo del colchón, había una caja metálica cerrada con llave. La abuela la abrió con manos temblorosas. Dentro, había fotografías. No eran fotos familiares. Eran imágenes de personas que la abuela no conocía, tomadas en lugares públicos, parques, cafeterías, calles. Algunas estaban marcadas con fechas y palabras escritas a mano, próximo, fácil, sin testigos. El corazón de la abuela se detuvo. Sintió que el aire se le escapaba. Aquello no era un juego. Era una lista de cacería. Cuando el abuelo vio la caja, no pudo contener el grito. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz quebrada. Ella apareció en la puerta, con la misma calma de siempre. Miró la caja, miró las fotos, y sonrió. Una sonrisa fría, que no tenía nada de inocencia. «Son recuerdos», dijo. Esa frase quedó flotando en el aire como un veneno. ¿Recuerdos de qué? ¿Recuerdos de quién? Los abuelos retrocedieron un paso, sintiendo que la niña que criaron había desaparecido para siempre. Pero lo más perturbador estaba por venir. Esa noche, mientras los abuelos intentaban decidir qué hacer, escucharon un ruido en el patio. Se asomaron por la ventana y la vieron. Estaba quemando algo en una cubeta metálica. Papeles, fotos, objetos pequeños. El fuego iluminaba su rostro con un resplandor inquietante. Cuando la abuela salió y le preguntó qué hacía, ella respondió con voz tranquila: «Limpieza». Esa palabra sonó como una sentencia. Porque no estaba limpiando basura. Estaba borrando pruebas. Mientras todo esto ocurría, la policía encontró una nueva escena del crimen. Otra víctima. Otra muerte que parecía no tener conexión, hasta que revisaron las cámaras. Y ahí estaba ella. Caminando con calma, con la misma mochila, como si la muerte fuera parte de su rutina. Los agentes volvieron a la casa, esta vez con más presión. Querían respuestas. Querían saber dónde había estado. Pero cuando la interrogaron, ella no titubeó. Respondió con frases cortas, seguras, como si hubiera ensayado cada palabra. «Estaba en casa», dijo. «Pregúntenles a mis abuelos». Y los abuelos, temblando, confirmaron la coartada. Porque no podían hacer otra cosa. Porque el miedo los había paralizado. La policía se va y la casa queda en silencio. La abuela intenta hablar con ella. «¿Por qué?», pregunta, con lágrimas en los ojos. Ella la mira, se acerca despacio, y susurra algo que la abuela nunca olvidará: «Porque puedo». Esa frase lo cambia todo. No hay justificación. No hay arrepentimiento. Solo poder. Poder para decidir quién vive y quién muere. Poder para jugar con la vida como si fuera un tablero. La casa ya no era un hogar. Se había convertido en un campo de tensión, un lugar donde cada silencio pesaba más que cualquier palabra. Los abuelos vivían con el corazón en la garganta, temiendo cada movimiento de su nieta. Después de descubrir la caja con fotos y la lista en la pared, la realidad era innegable: estaban viviendo con alguien que había cruzado todas las líneas. Pero lo que no sabían era que la pesadilla apenas comenzaba. La investigación se intensificó. La policía volvió, esta vez con más presión. Traían pruebas nuevas, huellas encontradas en una escena, coincidencias en cámaras de seguridad, mensajes en redes sociales que parecían planeados con precisión quirúrgica. Cada dato apuntaba hacia ella. Pero aún no había pruebas suficientes para arrestarla. Solo indicios. Y eso la hacía más peligrosa. Porque sabía que la estaban vigilando. Y cuando alguien como ella sabe que la están observando, el juego cambia. Los abuelos empezaron a notar señales inquietantes. La nieta ya no se escondía para hacer cosas extrañas. Ahora lo hacía frente a ellos, como si quisiera que la vieran. Pasaba horas escribiendo en su libreta, dibujando mapas, anotando horarios. Cuando la abuela le preguntó qué era eso, ella respondió con voz tranquila:
Organización. Esa palabra sonó como un disparo. ¿Organización para qué? ¿Para quién? Nadie se atrevió a preguntar más. Una noche, mientras la casa estaba en silencio, el abuelo escuchó un ruido en el sótano. Bajó con pasos lentos, con el corazón golpeando como un tambor. Lo que encontró lo dejó sin aire. Había una mesa cubierta con objetos que parecían sacados de una escena de crimen: guantes, bolsas plásticas, cinta adhesiva, cuchillos limpios y perfectamente alineados. Y en la pared, una frase escrita con marcador rojo: nada es personal. Es arte. El abuelo retrocedió, sintiendo que las piernas no le respondían. Aquello no era improvisado. Era un ritual. Mientras tanto, la policía descubría algo aún más perturbador: las víctimas no eran elegidas al azar. Todas tenían algo en común: habían trabajado en lugares donde la nieta había estado. Cafeterías, gimnasios, librerías. Era como si hubiera creado un patrón invisible, una red que solo ella podía entender. Los investigadores empezaron a conectar los puntos, pero cada conexión los llevaba a una conclusión más oscura: esto no era impulsivo. Era metódico. Planeado. Y lo peor, había más nombres en la lista. Nombres que aún respiraban. Los abuelos, desesperados, intentaron hablar con ella. «Mija, ¿para qué hacer sufrir a la gente?», preguntó el abuelo, con lágrimas en los ojos. Ella la miró, se acercó despacio, y susurró algo que heló la sangre: ¿alguien merece tanto la pena esta vida? Esa frase lo cambió todo. No había justificación. No había arrepentimiento. Solo poder. Poder para decidir quién vive y quién muere. Poder para jugar con la vida como si fuera un tablero. La policía recibe una carta anónima. Otra víctima. Otra escena. Y en las cámaras, la misma figura. Ella. Caminando con calma, con la misma mochila, como si la muerte fuera parte de su rutina. Los agentes vuelven a la casa, esta vez con una orden para revisar todo. Pero cuando entran al sótano, la mesa está vacía. La frase en la pared ha desaparecido. Todo limpio. Como si nunca hubiera existido. Y entonces, la pregunta que queda flotando es: ¿cómo lo hace? ¿Cómo borra todo tan rápido? ¿Cuántas veces lo ha hecho antes? Después de descubrir la lista en la pared y el sótano convertido en un santuario macabro, la pregunta que los quemaba por dentro era: ¿qué harán? ¿Entregarla? ¿Protegerla? ¿O convertirse en cómplices de una pesadilla que parecía no tener fin? La policía seguía presionando. Cada visita traía más pruebas, más coincidencias, más preguntas que los abuelos no podían responder sin traicionar la sangre. Pero mientras ellos se debatían entre el miedo y la culpa, ella parecía más tranquila que nunca. Caminaba por la casa con la misma calma, tarareando canciones, limpiando los muebles, como si todo fuera normal. Pero nada era normal. Nada volvería a serlo. Una noche, mientras la abuela revisaba la habitación buscando algo que pudiera salvarla, encontró una carpeta oculta detrás del armario. Dentro había documentos que parecían sacados de una película, recortes de periódicos sobre asesinatos ocurridos en otras ciudades, fotos de escenas que no tenían relación con los casos actuales, y una carta. Una carta dirigida a alguien más. Todo listo. Pronto será tu turno. La abuela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era esa persona? ¿Había alguien más involucrado? El abuelo, al leer la carta, entendió lo que nadie quería aceptar: su nieta no actuaba sola. Había alguien más. Alguien que la guiaba, que la impulsaba, que quizá la había convertido en lo que era. Y lo peor, la carta tenía una firma. Un nombre que ellos conocían. Un nombre que los hizo retroceder como si hubieran visto un fantasma: el tío, hermano del abuelo, que vivía en otra ciudad. El hombre que siempre fue el favorito de la nieta,
el que le regalaba libros sobre crímenes, el que la visitaba con frecuencia. Todo encajaba. Todo tenía sentido. Y ese sentido era más oscuro de lo que podían imaginar. Mientras los abuelos intentaban procesar la revelación, la nieta apareció en la puerta, con la misma calma de siempre. Los miró la carpeta en sus manos, y sonrió. Una sonrisa que no era sonrisa. Ya lo saben, dijo, con voz suave. Ahora son parte del juego. Esa frase quedó flotando en el aire como un veneno. Porque no era una amenaza. Era una sentencia. Y en ese momento, los abuelos entendieron que la pesadilla no era solo ella. Era algo más grande. Algo que estaba a punto de estallar. La nieta no estaba sola. Había alguien más detrás de la oscuridad, el tío. El hombre que siempre fue el favorito, el que le regalaba libros sobre crímenes, el que parecía inofensivo. Ahora, los abuelos no solo tenían miedo de ella, sino de una red que se extendía más allá de su casa. Y lo peor, la policía no lo sabía. Solo ellos. ¿Qué harían con esa información? ¿Entregar a su propia sangre? ¿O guardar el secreto y convertirse en cómplices? La tensión se multiplicó cuando la nieta empezó a comportarse de manera aún más inquietante. Ya no ocultaba nada. Caminaba por la casa con la misma calma, pero ahora dejaba pistas deliberadas, conversaciones en voz alta sobre planes, llamadas misteriosas que terminaban cuando alguien entraba a la habitación, frases que parecían diseñadas para sembrar terror. Pronto será el momento, dijo una noche, mientras miraba a la abuela con una sonrisa que no era sonrisa. Esa frase quedó flotando en el aire como un veneno. Los abuelos deciden seguirla. Una tarde, cuando ella sale con su mochila, el abuelo la sigue a distancia. Lo que descubre lo deja sin aire. No va sola. Se encuentra con el tío en un café del centro. Hablan durante casi una hora, revisando papeles, mapas, fotografías. El abuelo logra ver una imagen que lo congela, la fachada de su propia casa. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está en esos planes? Cuando el tío se levanta y se va, la nieta se queda mirando por la ventana, como si supiera que alguien la observa. El abuelo retrocede, sintiendo que las piernas no le responden. Aquello no era paranoia. Era real. Y estaba a punto de estallar. Mientras tanto, la policía descubre algo que cambia el rumbo de la investigación, una conexión entre las víctimas y un patrón que apunta a una mente brillante detrás de todo. No solo hay planificación, hay coordinación. Dos personas trabajando juntas. Los agentes empiezan a sospechar que esto no es obra de una sola mano. Pero aún no saben quién es el segundo jugador. Y los abuelos, con la carta en sus manos, saben que si hablan, todo se derrumbará. Porque no solo perderán a su nieta. Perderán a su hermano. Y quizá, perderán la vida. La casa estaba en silencio, pero no era calma, era el tipo de silencio que grita. Los abuelos vivían con el corazón en la garganta, temiendo cada movimiento de su nieta. Después de descubrir la conexión con el tío y la carpeta oculta, la sensación de que todo se estaba desmoronando era insoportable. Pero lo que no sabían era que el verdadero plan estaba a punto de revelarse, y que ellos estaban en el centro de él. La nieta comenzó a mostrar señales más inquietantes. Ya no se limitaba a dejar pistas, ahora hablaba abiertamente de cambios y nuevos comienzos. Cada frase sonaba como una amenaza disfrazada. Todo será diferente pronto, dijo una noche mientras miraba fijamente a la abuela. Esa mirada no era la de una niña inocente. Era la mirada de alguien que ya había decidido algo. Algo irreversible. Los abuelos reciben una llamada anónima. Una voz masculina, fría, les dice, no interfieran. Ella está lista. El abuelo siente que el suelo se abre bajo sus pies. ¿Quién era esa voz? ¿El tío? ¿Alguien más? Antes de que pueda preguntar, la llamada termina.
El miedo se convierte en desesperación. Porque ahora saben que no solo están lidiando con su nieta. Están enfrentando algo más grande. Algo organizado. Mientras tanto, la policía descubre un patrón que confirma sus peores sospechas: las víctimas no eran elegidas al azar. Todas tenían algo en común: habían trabajado en lugares donde el tío había trabajado de mozo. Cafeterías, gimnasios, librerías. Era una red invisible, un juego macabro que se extendía por toda la ciudad. Los investigadores empiezan a conectar los puntos, pero cada conexión los lleva a una conclusión más oscura: esto no es impulsivo. Es metódico. Planeado. Y lo peor, hay más nombres en la lista. Nombres que aún respiran. Los abuelos, desesperados, deciden seguirla otra vez. Una tarde, cuando ella sale con su mochila, la abuela la sigue a distancia. Lo que descubre la deja sin aire. No va sola. Se encuentra con el tío en un parque, lejos de las miradas. Hablan durante casi una hora, revisando papeles, mapas, fotografías. La abuela logra ver una imagen que la congela: la fachada de su propia casa. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está en esos planes? Cuando el tío se levanta y se va, la nieta se queda mirando por la ventana, como si supiera que alguien la observa. La abuela retrocede, sintiendo que las piernas no le responden. Aquello no era paranoia. Era real. Y estaba a punto de estallar. La abuela encuentra algo nuevo en la habitación: una caja con pasaportes falsos, dinero en efectivo y un boleto de autobús con fecha para dentro de 3 días. Destino: otra ciudad. ¿Qué significa eso? ¿Van a huir? ¿Van a empezar de nuevo en otro lugar? ¿O van a terminar algo antes de irse? La abuela siente que el tiempo se agota. Cada segundo es una cuenta regresiva hacia algo que no puede detener. La nieta entra a la cocina, se sienta frente a los abuelos y dice con voz suave: necesito que me ayuden. Esa frase lo cambia todo. Porque no es una petición. Es una orden disfrazada. ¿Ayudarla en qué? ¿A escapar? ¿A matar? ¿A borrar pruebas? Los abuelos se miran, temblando, sabiendo que cualquier respuesta puede ser la última. La frase de la nieta: necesito que me ayuden, seguía resonando en la mente de los abuelos como un eco que no se apagaba. ¿Ayudarla en qué? ¿A escapar? ¿A borrar pruebas? ¿A matar? Cada posibilidad era peor que la anterior. Pero lo que estaba por revelarse haría que todo lo vivido hasta ahora pareciera un prólogo. La nieta se sentó frente a ellos en la mesa, con la misma calma que la había caracterizado desde el principio. Sacó una carpeta y la abrió lentamente, como si estuviera mostrando un álbum familiar. Pero no eran fotos de cumpleaños ni recuerdos felices. Eran imágenes de personas. Rostros tachados con marcador rojo, otros con círculos verdes. Estos ya no están, dijo, señalando los tachados. Estos son los próximos. El abuelo sintió que el corazón se le detenía. Entre los nombres había uno que lo hizo temblar: el del sacerdote de la parroquia donde iban cada domingo. ¿Por qué él? ¿Qué había hecho? La nieta sonrió, como si hubiera leído su mente. Todos tienen algo en común, dijo. Todos merecen desaparecer. La nieta revela que no mata por azar. No es una asesina sin motivo. Cada víctima había estado involucrada en algo oscuro: corrupción, abuso, traición. Ellos son el problema, dijo con voz fría. Yo soy la solución. Esa frase lo cambia todo. Porque ahora los abuelos no solo ven a una criminal. Ven a alguien que cree ser justiciera. Alguien que cree que está limpiando el mundo. Pero, ¿es verdad? ¿O es solo una excusa para saciar una obsesión? Mientras los abuelos intentan procesar la revelación, la nieta lanza la bomba: el tío y yo empezamos esto juntos. Pero ahora él quiere detenerse.
Y no puedo permitirlo. Esa frase es un golpe brutal. Porque no solo confirma la alianza. Confirma que hay una fractura. Una fractura que puede convertirse en guerra. ¿Qué significa eso? ¿Va a eliminarlo también? ¿Va a convertir a su propio cómplice en víctima? La abuela siente que el suelo se abre bajo sus pies. Porque ahora no se trata solo de desconocidos. Se trata de la familia. Mientras tanto, la policía avanza en la investigación. Descubren que las muertes siguen un patrón que apunta a una mente brillante detrás de todo. No solo hay planificación. Hay estrategia. Y lo peor, hay una lista que no termina. Los agentes empiezan a buscar quién podría haber influenciado a la niña de tal manera. Pero aún no saben quién es el segundo jugador. Y los abuelos, con la carpeta en sus manos, saben que si hablan, todo se derrumbará. Porque no solo perderán a su nieta. Perderán a su hermano. Y quizá, perderán la vida. Necesito que me ayuden a terminar esto. Si no, ustedes serán los siguientes. Esa frase de la niña era la que seguía sin descifrarse. Porque ya no es una petición. Es una amenaza. Una amenaza que convierte a los abuelos en prisioneros dentro de su propia casa. ¿Qué harán? ¿Entregarla? ¿Protegerla? ¿O convertirse en cómplices de una pesadilla que parece no tener fin? La nieta deja la carpeta sobre la mesa y se va a su habitación. Los abuelos la abren y ven algo que los hace caer de rodillas, una foto de ellos. Con un círculo rojo alrededor. La cuenta regresiva ha comenzado. La amenaza había quedado clara: necesito que me ayuden, o ustedes serán los siguientes. Continuó con este mensaje que había aparecido en las paredes de la casa. Esa frase seguía resonando en la mente de los abuelos como un eco que no se apagaba. Cada segundo en la casa era una cuenta regresiva hacia algo que no podían comprender del todo. Pero lo que estaba por ocurrir haría que todo lo vivido hasta ahora pareciera un prólogo. La nieta comenzó a ejecutar movimientos inesperados. Ya no se limitaba a hablar en clave ni a dejar pistas. Ahora actuaba con una seguridad inquietante. Salía de casa sin dar explicaciones, regresaba con bolsas que nunca dejaba que nadie tocara, y cada vez que la abuela intentaba preguntar, respondía con una sonrisa que no era sonrisa: todo está bajo control. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Qué estaba planeando? La policía llega con una noticia que sacude todo. Han encontrado una escena del crimen distinta a las anteriores. No es un desconocido. No es alguien lejano. Es el tío. El hombre que parecía ser el mentor, el cómplice, el cerebro detrás de todo. Apareció muerto en un motel de carretera, con signos de violencia que no dejaban dudas: alguien lo eliminó. Y lo más inquietante, en la cámara de seguridad, la última persona que estuvo con él fue ella. La nieta. La niña que los abuelos criaron. La niña que ahora se había convertido en algo que ni ellos podían comprender. Los abuelos sienten que el mundo se derrumba. Porque esto no solo confirma que ella es capaz de matar. Confirma que no tiene límites. Que puede eliminar incluso a quien la ayudó a empezar todo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por traición? ¿Por poder? ¿Por placer? La abuela intenta preguntarle, pero la respuesta es un susurro que la deja helada: él ya no era útil. Esa frase lo cambia todo. Porque ahora no hay excusas. No hay justificación. Solo una mente que ha cruzado todas las líneas. Mientras tanto, la policía empieza a cerrar el cerco. Las pruebas son cada vez más claras. Huellas, cámaras, testimonios. Todo apunta hacia ella. Pero aquí viene el segundo giro: la nieta sabe que la están acorralando. Y en lugar de esconderse, decide usar a los abuelos como parte de su plan. Van a decir que estuve aquí todo el tiempo, les ordena, con una calma que asusta más que cualquier grito. Si no lo hacen, ya saben lo que pasa.
Esa amenaza convierte a los abuelos en prisioneros dentro de su propia casa. Porque ahora no se trata solo de protegerla. Se trata de sobrevivir. La abuela descubre algo nuevo en el salón entre unos libros antiguos, una lista escrita en la pared, con nombres tachados y otros aún intactos. Entre esos nombres, hay uno que la hace caer de rodillas, el suyo. La abuela siente que el mundo se derrumba. Porque ya no se trata de desconocidos. Ya no se trata de víctimas lejanas. Ahora, el monstruo que criaron está mirando dentro de su propia casa. Esa noche no durmieron. Cada sonido en la casa parecía un aviso, cada sombra un presagio. Sabían que algo estaba por ocurrir, algo que podía destruirlos para siempre. Pero lo que no imaginaban era que el verdadero plan de su nieta no solo los involucraba, los convertía en piezas clave. Al amanecer, la nieta se levantó antes que todos. Preparó café, puso música suave, como si fuera un día normal. Pero nada era normal. Sobre la mesa había una carpeta cerrada y una mochila lista. Cuando los abuelos entraron a la cocina, ella los miró con calma y dijo, «Hoy terminamos lo que empezamos». Esa frase los dejó sin aire. ¿Qué significaba? ¿Quiénes eran nosotros? ¿Qué había en esa carpeta? La nieta abre la carpeta y muestra fotos. No son las mismas que antes. Estas son nuevas. Rostros conocidos. Vecinos, amigos de la familia, incluso el médico que atendió a la abuela hace meses. Todos tienen algo en común, dijo con voz fría. Todos saben demasiado. Esa frase lo cambia todo. Porque ahora los abuelos entienden que no se trata de justicia ni de venganza. Se trata de control. De borrar cualquier rastro que pueda delatarla. Y ellos están en el centro de ese plan. Mientras los abuelos intentan procesar la revelación, la nieta lanza la bomba, necesito que me ayuden a traerlos aquí. Esa frase es un golpe brutal. Porque no es una petición. Es una orden disfrazada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? La respuesta llega como un susurro que heló la sangre, porque aquí termina todo. La abuela siente que el suelo se abre bajo sus pies. Porque ahora no hay escapatoria. Si no obedecen, saben lo que pasa. Y lo peor, en la lista hay un nombre que los hace temblar. El suyo. Mientras tanto, la policía avanza en la investigación. Descubren que el tío no murió por accidente. Fue ejecutado con precisión. Y lo más inquietante, en la escena encontraron una nota escrita a mano. Él ya no era útil. Esa frase confirma lo que los abuelos temían, su nieta no tiene límites. Puede eliminar a cualquiera, incluso a quien la ayudó a empezar todo. ¿Qué significa eso para ellos? ¿Cuánto tiempo les queda? La abuela decide revisar la mochila. Lo que encuentra la deja sin aire, guantes, cinta adhesiva, bolsas plásticas, cuchillos limpios y perfectamente alineados. Y en el fondo, una libreta con una frase escrita en letras rojas, nada es personal. Es arte. Esa frase lo cambia todo. Porque ahora entienden que esto no es solo obsesión. Es una filosofía. Una forma de vida. Y ellos están atrapados en ella. La nieta se sienta frente a ellos, con la misma calma de siempre, y dice, hoy deciden. ¿Conmigo, o contra mí? Esa frase queda flotando en el aire como una sentencia. ¿Qué harán? ¿Entregarla? ¿Protegerla? ¿O convertirse en cómplices de una pesadilla que parece no tener fin? Cada sonido en la casa parecía un aviso, cada sombra un presagio. Sabían que algo estaba por ocurrir, algo que podía destruirlos para siempre. Pero lo que no imaginaban era que el verdadero plan de su nieta estaba a punto de comenzar, y que ellos serían parte de él, les gustara o no. Al amanecer, la nieta se levantó antes que todos. Preparó el desayuno a los abuelos, puso música ambigua. Pero nada era normal.
sobre la mesa había una carpeta cerrada y una mochila lista. Cuando los abuelos entraron a la cocina, ella los miró con calma y dijo: «Hoy se acaba todo». Esa frase los dejó sin aire. ¿Qué significaba? ¿Qué iba a hacer? ¿Quién sería el próximo? La nieta revela que el tío no murió por accidente. Lo mató ella. Él quería detenerse, dijo con voz fría. Y nadie detiene esto. Esa confesión lo cambia todo. Porque ahora los abuelos entienden que no hay límites. Que puede eliminar a cualquiera, incluso a quien la ayudó a empezar todo. ¿Qué significa eso para ellos? ¿Cuánto tiempo les queda? Mientras los abuelos intentan procesar la revelación, la nieta lanza la bomba: «Necesito que me ayuden a traer a alguien aquí». Esa frase es un golpe brutal. Porque no es una petición. Es una orden disfrazada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? La respuesta llega como un susurro que heló la sangre: porque aquí termina todo. La abuela siente que el suelo se abre bajo sus pies. Porque ahora no hay escapatoria. Si no obedecen, saben lo que pasa. Y lo peor, en la lista hay un nombre que los hace temblar. El suyo. Mientras tanto, la policía avanza en la investigación. Descubren que las muertes siguen un patrón que apunta a una mente brillante detrás de todo. No solo hay planificación. Hay estrategia. Y lo peor, hay una lista que no termina. Los agentes empiezan a sospechar que esto no es obra de una sola persona. Pero aún no saben quién es el segundo jugador. Y los abuelos, con la carpeta en sus manos, saben que si hablan, todo se derrumbará. Porque no solo perderán a su nieta. Perderán a su hermano. Y quizá, perderán la vida. La nieta revela que no planea huir. Planea terminar todo antes de irse. Esta noche será la última, dijo, con una calma que heló la sangre. Después, nadie podrá detenerme. Esa frase lo cambia todo. Porque ahora los abuelos entienden que no hay escapatoria. Si no hacen algo, serán parte de una masacre. Pero, ¿qué pueden hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Enfrentarla? ¿O seguir el juego para sobrevivir? Mientras los abuelos intentan procesar la revelación, la nieta lanza la bomba: «Necesito que me ayuden a traerlos aquí». Esa frase es una sentencia. Porque no es una petición. Es una orden disfrazada. Y lo peor, en la lista hay un nombre que los hace temblar. El suyo. La abuela siente que el tiempo se agota. Cada segundo es una cuenta regresiva hacia algo que no puede detener. Mientras todo esto ocurre, la policía llama para informar que han encontrado una nueva escena del crimen, y en las cámaras aparece no una figura, sino dos. Dos sombras caminando juntas. Una es ella. La otra, el tío. El hombre que creían muerto. El hombre que parecía haber sido eliminado. ¿Qué significa eso? ¿Está vivo? ¿Fue todo parte de un plan? ¿O hay alguien más jugando este juego macabro? Los abuelos sienten que el mundo se derrumba. Porque ahora no se trata solo de ella. Se trata de algo más grande. Algo que no pueden comprender. La nieta se sienta frente a ellos, con la misma calma de siempre, y dice: «Esta noche, todo termina. ¿Y ustedes van a decidir cómo?» Los abuelos estaban sentados en la sala, con el corazón golpeando como un tambor, mientras ella caminaba por la casa con una calma que helaba la sangre. Cada paso sonaba como un reloj marcando la cuenta regresiva hacia el desastre. La carpeta seguía sobre la mesa, abierta, mostrando los rostros de quienes sabían demasiado. Entre ellos, los abuelos. El silencio se rompió cuando la nieta regresó con la mochila. La colocó sobre la mesa y la abrió lentamente. Dentro, los mismos objetos que habían visto antes: guantes, cinta adhesiva, bolsas plásticas, cuchillos perfectamente alineados.
pero esta vez había algo nuevo, una pistola. El abuelo sintió que el aire se le escapaba. Hoy deciden, dijo ella, con voz suave, mientras sacaba la libreta y la colocaba frente a ellos. Mientras los abuelos intentan procesar la revelación, la nieta lanza la bomba final: el tío está vivo. Esa frase es un golpe brutal. Porque todo lo que creían saber se derrumba. Él fingió su muerte para despistar a la policía, explicó con una sonrisa fría. Y esta noche viene a terminar lo que empezamos. La abuela siente que el suelo se abre bajo sus pies. Porque ahora no se trata solo de ella. Se trata de algo más grande. Algo que no pueden comprender. La tensión alcanza su punto máximo cuando se escuchan golpes en la puerta. 3 golpes secos, como un martillo. La nieta sonríe y dice: es él. Los abuelos se miran, temblando, sabiendo que cualquier decisión puede ser la última. La puerta se abre lentamente, y la silueta del tío aparece en la oscuridad. Trae una bolsa en la mano y una mirada que no deja dudas: esto no es una visita. Es el inicio del final. La nieta coloca la pistola sobre la mesa y dice: ahora sí, abuelos, ¿conmigo o contra mí? El monstruo no siempre viene de afuera. A veces, lo crías en casa. Esta historia no es solo sobre crímenes. Es sobre secretos, sobre decisiones que pueden cambiarlo todo. ¿Qué harías tú si la persona que más amas se convierte en tu peor pesadilla? ¿Hasta dónde llegarías para protegerla o detenerla? Los abuelos intentaron hablar, suplicar, buscar una salida. Pero ella no titubeó. Sacó la pistola, la levantó con una calma escalofriante y disparó. 2 tiros secos, precisos. El silencio se llenó de un olor metálico, y la casa, que alguna vez fue un hogar, se convirtió en un escenario de horror. La nieta, mientras guarda la pistola en la mochila, toma la carpeta y se dirige a la puerta. Antes de salir, se detiene, mira hacia atrás y sonríe. Una sonrisa fría, sin rastro de arrepentimiento. Nada es personal, susurra. Es arte. Las luces rojas y azules iluminan la calle mientras ella se pierde en la oscuridad, mezclándose con las sombras. La policía llega segundos después, pero ya es tarde. El monstruo que criaron se ha escapado. El monstruo no siempre viene de afuera. A veces, lo crías en casa.